Hoy es lunes, noviembre 8 del 2021. Damos gloria al Señor y le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Andrea Ardón. Hermana Andrea, gracias por aceptar la invitación. Ella es misionera junto con su esposo. Ella nos va a contar un poquito de ella, de su familia. La bendecimos. Ella se congrega en Iglesia Josué Central allá en El Salvador. Bendecimos, un saludo para sus amados pastores. Le entregamos el tiempo en esta mañana. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio realmente poder estar con ustedes en esta mañana y saber que estamos de tantos países reunidos para glorificar el nombre del Señor. Y esto me impacta tanto mi corazón porque uno a veces piensa que hay un poco remanente orando, ¿verdad? Y el Señor le muestra a uno, no, te has equivocado. Yo he levantado otra gente para orar y para interceder y gloria a Dios porque estamos acá juntos buscando la presencia del Señor. Y bueno, me gustaría presentarme. Mi nombre es Andrea de Ardón. Somos misioneros y de igual manera somos pastores, mi esposo y yo. Estuvimos, bueno, voy a hablar un poco de cuando, desde que ya nos casamos. Estamos casados desde hace 12 años y servimos en el país de Kirguistán en Asia Central por 6 años. El Señor nos permitió ir a ese lugar, es un país de la ex Unión Soviética, un país con el 80 y pico por ciento de bueno, religión islámica, un país donde no se puede predicar el evangelio, es prohibido, pero donde Dios en su infinita misericordia nos llevó a ese lugar, hermanos, de una manera totalmente milagrosa. Realmente uno no puede llegar a esos lugares, ¿verdad? Diciendo, yo soy pastor, yo soy misionero, pero el Señor nos dio una plataforma y la plataforma que nos dio se llamaba Yo Soy, increíblemente. Entonces Dios nos permitió estar ahí en ese país ministrando, viendo el fruto que es del Señor por 6 años hasta que fuimos expulsados del país realmente. Y en todos esos procesos que el Señor nos permite pasar, hermanos, que son muy dolorosos y que tienen parte del llamado, nos permite crecer en fe y nos permite ir conociendo la voluntad de Dios. Cuando nos sacaron del país de Asia Central, empezamos a orar porque éramos invitados para ministrar en el país de Turquía y Bulgaria. Y bueno, les cuento que la familia Juárez, que tal vez ustedes, bueno, ya muchos los conocen, llegaron, nosotros estábamos ahí, nosotros pedíamos al Señor que llegara más gente y Dios envió a los hermanos Juárez y el Señor nos trajo el Salvador. Así que mire cómo es el Señor. Pero Dios es así, Dios es bueno, la voluntad de Dios es perfecta. Así que estuvimos mientras llegamos al país de Bulgaria, estuvimos entre Turquía y Rumanía pidiendo la dirección del Señor aproximadamente 6 meses entre país y país hasta que Dios nos llamó al país de Bulgaria. Estuvimos ahí 1 año. Y luego nos tocaba, nosotros tenemos un periodo de promoción, somos misioneros, bueno, de una denominación de las Asambleas de Dios y ellos nos piden regresar al país, así que nos tocaba regresar y estamos aquí en el país increíblemente desde hace 4 años. Seguimos sirviendo en el departamento de misiones, pero en otra área. El Señor nos ha dado el privilegio de trabajar en el área de la iniciativa global, que es el entrenamiento de misioneros y líderes locales y de iglesias a nivel de Latinoamérica y de el Caribe para capacitar a la iglesia para alcanzar el mundo musulmán. Así que estamos enseñando a nivel Latinoamérica, viajando y preparando a la iglesia para que pueda alcanzar este grupo
bueno, lo voy a repetir, es un grupo no alcanzado y es un grupo donde la mayoría de gente no quiere ir porque no es fácil trabajar con el pueblo musulmán. En resumen, eso es lo que el Señor nos ha permitido hacer. Estamos también juntamente haciendo ese trabajo, estamos apoyando la Iglesia Cristiana Josué, una de las iglesias de aquí en el país más fuerte en el sentido de que apoya mucho misiones. Creo que una de las iglesias que más apoya misiones. Y sus pastores están comprometidos con la plantación de iglesias. Así que, mira, el Señor ha sido bueno. Mi esposo está encargado de la plantación de iglesias, de las misiones, de la supervisión de filiales y de abrir más obras en el país, mientras que hacemos la obra misionera. Así que el Señor nos ha dado, bueno, un llamado, ¿verdad? Ya sea que estemos dentro o fuera del país, y el llamado es ir y hacer discípulos a todas las naciones, discipulándolos, enseñándoles para que aprendan, ¿verdad? Todas esas cosas que el Señor les enseñó a sus discípulos. Y bueno, ese es un mini resumen de lo que Dios nos ha permitido hacer y le damos gloria a Él, porque en todos esos procesos que hemos vivido a través de los años, hermanos, no hay duda, yo no tengo duda de que Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha cuidado tanto de nuestra vida, de perderla, y llegamos a entender que la vida es del Señor y es simplemente estamos para servirles. Así que en esta mañana, amado hermano, me gustaría que oráramos antes de ir a la palabra y le pidiéramos a su Santo Espíritu que pueda tocar nuestro corazón, pero también que nos llame a hacer un poco más, a hacer el llamado del Señor un poco más de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Cada uno somos privilegiados en donde estamos. Con las diferentes profesiones, los diferentes dones y habilidades. Y yo creo que estamos en un tiempo crucial de la historia y somos privilegiados de pasar por las diferentes pruebas, porque eso nos permite que las personas vean realmente quién es nuestro Dios. Un Dios que salva, un Dios que sana y un Dios que viene pronto. Así que bueno, vamos a poner en las manos del Señor ese tiempo de palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú dirijas, Señor, esta reunión, la sigas dirigiendo y, Señor, hables a través de mi boca, Padre. Yo no soy, Señor, la que va a hablar, Señor, sino que eres tú a través de tu palabra, Señor, esa palabra que redarguye, Señor, esa palabra que cambia vidas, esa palabra que reta, Señor. Y Padre, dame la sabiduría y la inteligencia, Señor, en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, he estado leyendo cada una de sus peticiones y me uno, Señor, al sentir de cada corazón para que cada uno pueda recibir, Señor, esa petición que ha venido y ha puesto delante del trono de la gracia, Señor, donde tú estás, Señor, y donde tú inclinas tu oído, dice tu palabra, para oírnos, Señor. Gracias, Padre, que por medio de Jesús se rompió el velo, Señor, que nos dividía del lugar santísimo, Señor, y ahora tenemos el acceso directo a ti, Señor, a ese lugar celestial, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Dejamos este tiempo para leer tu palabra, Señor, para meditar. Pero oro, Señor, que todo lo que se diga esta mañana, Señor, quede en el corazón de mis amados hermanos, en todas las naciones, Señor, que ellos nos están viendo. Gracias, Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta mañana, amados hermanos, me encantaría hablarles del tema es qué implica el llamado de Dios. ¿Qué implica el llamado de Dios?
Y me encantaría, como soy misionera, poner un ejemplo de una misionera que tal vez muchos de ustedes han podido escuchar de ella o ver algo en el YouTube, ¿verdad? En línea. No sé si ustedes han oído de Gladys Aylward. Dice que fue conocida como la mujercita primera que recibió la ciudadanía en China. Y bueno, ella fue una mujercita, la caracterizaban por ser una mujercita chiquitita que venía de una familia pobre, no tenía ni siquiera pues recursos para poder ir al país de China, pero ella al no tener los recursos decidió trabajar como empleada doméstica. Cuando ella trabajó como empleada doméstica, amados hermanos, ella llegó a un lugar donde la persona que la empleó había sido diplomática en Medio Oriente y tenía muchos libros, y esta jovencita Gladys empezó a leer acerca de las culturas, de otras culturas, específicamente la de China. Increíblemente, cuando Dios nos hace el llamado, posiblemente muchas veces nosotros mismos podemos pensar, no, el Señor tal vez se está equivocando, no está llamando a la persona correcta, tal vez no tenga los dones. Y ella fue rechazada por agencias misioneras. Dijeron que no podía ir porque no era capaz de llenar los requisitos para aprender la cultura china. Pero firmemente esta mujer creyó que Dios la había llamado y aún así logró ir a China, encontró un contacto y se fue para China. Y esta mujer sirvió en China juntamente con otra anciana que tenían un hotel, un hostal, donde recibían a las personas. Y una de las características de ese hostal era que había una cama sin pulgas y bueno, había comida. Increíblemente podían ellas pues hablar acerca del Señor. También lo que el Señor hizo a través de ella cuando esta anciana muere es también poder cuidar o velar por aquellos niños que eran obligados a tener a usar zapatos que apretaban tanto para que sus pies quedaran pequeñitos, y Dios le dio gracia a Gladys para que ella pudiera supervisar esta obra y dejar de aplicar esta costumbre que en China se acostumbraba a hacer. Gladys, empiezo con esa introducción porque Gladys no era la mujer indicada para llegar a ese lugar a testificar del Señor, pero el Señor había buscado, o sea, él decidió que Gladys fuera la indicada para llegar a ese lugar, y Dios hizo una cosa grande. Ella tomó cuidado de niños y ella llevó cientos de personas a Cristo, aún en medio de que alguien dijo, no, tú no eres capaz de hacerlo. Así es el llamado del Señor. Y nos vamos a ir a la palabra, ¿verdad? La palabra que es lo mejor que tenemos, la palabra que nos guía, los mejores ejemplos que vienen en la palabra. En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué dice la palabra? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Se pueden imaginar, Abraham venía de Ur, estaba en Ur de los Caldeos. Imagínense sin saber pues quién era quien le estaba llamando. Él decide obedecer. Dios lo llama y le dice, deja tu tierra, que estaba situada Ur en Mesopotamia, y le dice, vete de ahí, vete de ahí. Mesopotamia era donde estaba, era llamado Babilonia. Y me imagino que en ese tiempo, y también lo dice la historia, no era un lugar muy rico, era un lugar donde había muy buena estructura, y se puede imaginar dejar ese lugar para ir a hacer la misión de Dios, y que
oiga que Dios le está hablando, que no es un Dios de los que ellos adoran, porque también se caracterizaban por adorar a otros dioses. Entonces, eso empieza un camino de fe, la vida de Abraham. Le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, y como misioneros sabemos que dejar nuestra familia no es fácil. Hacer que nuestros hijos crezcan en un contexto donde no hay familiares, donde no se les va a celebrar sus cumpleaños, hermanos, con su familia, donde están rodeados de idiomas y diferentes culturas. Eso es difícil, pero es gratificante porque estamos obedeciendo el llamado del Señor. Pero algo que impacta mi vida desde que el Señor habla en este pasaje a mi corazón, es que en el original, en el idioma hebreo, donde fue escrito el Antiguo Testamento, ya muchos lo sabemos, usa una palabra y le dice a Abraham, después que le dice, deja tu tierra y deja tu tierra, deja tu parentela, pero usa esta palabra que ha impactado tanto mi corazón y dice en hebreo, leja. ¿Qué significa eso? Que se despoje de sí mismo, que se despoje de sí mismo. Usted sabe que lo más difícil de uno como misionero, como pastor, como evangelista, posiblemente no va a ser dejar tu tierra ni tu parentela. Lo más difícil es que debemos de despojarnos de nosotros mismos para que Dios haga de nosotros lo que Él quiere que seamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que seamos? Él quiere que seamos esas personas que van a tener el carácter de Cristo, que van a ser moldeadas en el lugar y que van a ser esos representantes que Dios quiere que seamos para glorificar su nombre y para llevar a otros a que lo adoren. Entonces, esto es algo sumamente importante, amado hermano. Nuestro carácter, que lo vamos formando, ¿verdad? A través de la vida, las circunstancias y todo lo que va pasando, es algo difícil de cambiar. Se puede imaginar este hombre a la edad de 70 años o a la edad de que fue llamado, decirle al Señor, despójate de ti mismo. ¿Usted cree que el Señor no nos ha dicho varias veces para poder realizar nuestro llamado con eficacia? No nos ha dicho, esta área y esta área no me agrada de ti. No vas a ser efectivo porque necesitas rendir esta área de ti. Y una de las cosas que estamos aprendiendo a través de esta pandemia y a través de todas esas circunstancias que vienen a nuestra vida es continuamente rendir nuestro ser al Señor y poder decirle, Señor, aquí estoy. Soy como el barro, moldéame y tú eres el alfarero. Y me encanta porque Abraham sabía que el Señor no simplemente le estaba diciendo, así agarra tus maletas, te vas. No, le estaba diciendo, despójate de ti mismo para hacer lo que yo haré contigo. El propósito de Dios y de su llamado, vamos a Hebreos 12, vamos a Hebreos 11:8. El propósito que Dios tenía para Abraham, él no lo sabía, y por eso es que él es considerado como ese hombre de fe, porque él realmente no vio con sus ojos cumplida la promesa del Señor, pero él decidió creerle a Dios y dejar todo, su tierra, su parentela, y decir, bueno, yo me voy aquí. Tomó a Sara y se fue a un lugar desconocido, incluyendo Lot, ¿verdad? Y me encanta cuando el Señor habla acerca de Lot, habla acerca de Abraham, en Hebreos capítulo 11, versículo 8, bueno, el Señor habla a través, ¿verdad?, del autor y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. ¿Por qué hizo esto? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínense qué precioso lo que el Señor nos está diciendo. El Señor le había dicho, pero el Señor le había dicho en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él no lo vio, no lo vio. Y le costó creer en esa promesa, pero ese llamado fue fuerte y el hombre fue obediente. Y creo que Dios está buscando gente obediente. Y él tenía una promesa, el Señor tenía una promesa. Le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya, porque somos nosotros los que hemos sido esa promesa, la contestación de esa promesa espiritualmente. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando alguien decide obedecer el llamado del Señor. Y no simplemente obedecerlo como hablábamos, no simplemente agarrar maletas e irme, sino que permitir ser transformado en ese camino de fe, porque Abraham pasó por situaciones donde dudó de que Dios iba a cumplir esa promesa. Recuerden cuando él mismo, pues guiado por su esposa, decidieron tener a Ismael. ¿Ese era el plan correcto? ¿Ese era el plan perfecto? No, pero fue un plan permisivo, Dios lo permitió. Pero el Señor tenía su plan y su plan se cumple porque Dios no miente y no cambia y no es hombre. Entonces podemos ver cómo Dios respalda al obediente. El Señor respalda a aquellos que decidimos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y no necesariamente, amados hermanos, tiene que ser a otra nación, no necesariamente lo va a mandar a Irak, lo va a mandar a Irán, lo va a mandar a Turquía, lo va a mandar a Asia. Usted va a hacer misiones porque todos somos misioneros, todos somos llamados a ser discípulos a todas las naciones, en donde usted está, en donde usted trabaja, en su vecindario, en su escuela, en su universidad. Ese va a ser su campo. Ahí Dios lo va a usar. Y el Señor le está diciendo a él, bueno, sal porque haré de ti una nación grande. Le está diciendo que lo va a bendecir y le está diciendo que será de bendición. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos esas promesas que Dios nos ha dado día con día? Y yo le digo al Señor cada mañana, cuando yo salgo, le digo, y se lo digo porque lo he experimentado en el campo misionero, no creo que no, yo tengo la certeza que no hay lugar cerrado para el evangelio. Yo tengo la certeza porque lo he vivido que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para predicar su evangelio, no importa que haya oposición, porque Dios nos ha llamado y nos ha dicho, no te da un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Así que cuando estamos en las calles de esos países donde no se puede predicar, nosotros le decíamos al Señor, Señor, danos encuentros divinos, danos una persona de paz. Y era increíble que lo aprendimos tanto que a donde nosotros íbamos, hermanos, podíamos compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Aún en este país, hermanos, increíble. Yo le decía al Señor, estábamos con una misionera buscando un salón y yo le decía, mira, yo no encuentro un salón acá en ningún lugar, andábamos las dos y yo creo que siempre cuando uno anda en las cosas del Señor, el Señor dirige hasta las cosas más insignificantes. Usted irá a un salón, ¿por qué un salón de belleza? ¿Sabe, hermanos, que yo le decía al Señor, Señor, llévanos un salón, necesitamos una foto y teníamos que estar bien. Cuando llegamos a ese salón, nosotros no llegamos, pues, usted bien arreglada, ¿verdad? Bien
así estas señoras, mujeres son pastoras, no nada que ver. Y le digo yo a la chica que nos estaba peinando, me dice, ¿ustedes qué hacen? Ah, le digo, somos pastoras misioneras. Y me dice, ¿son pastoras misioneras? Sí, le digo, no, usted no nos ve así, ¿verdad? Porque cómo andamos. Y mire, fue increíble. Le digo, ¿usted qué cree? Se congrega, ¿cómo está? Mire, esa señora empezó a abrir su corazón y me empezó a hablar acerca de que a su hijo de 11 años se lo habían matado. Aquí las pandillas, ¿verdad? Son fuertes en El Salvador. Y que ella había dejado de creer en el Señor y que su hijo estaba ateo. Y empezó el Espíritu Santo y me recordó, te he traído a este lugar por esta mujer. Y empezamos a interceder con mi compañera, con mi amiga, y empezamos a testificarle. Yo le digo, ¿podemos orar por usted? Y me dice, claro que sí. Entonces, el llamado del Señor es continuo. Está en todo lugar, la oportunidad está en todos lugares, en todo lugar. Usted sale a la tienda, usted va a encontrar un corazón quebrantado. Usted sale a cualquier lugar, al parque, y usted va a ver, si usted se sienta a la par de alguien, usted va a poder testificar. El llamado es así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle, amado hermano? Que no necesitamos muchas veces salir de nuestro hogar o de nuestro territorio para hacer el llamado de Dios. Usted sabe el llamado que Dios tiene para su vida, porque el mismo Espíritu Santo nos hace sentir qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo importante en todo esto es ser obediente, y Dios honra al obediente, y Dios respalda al obediente, y Dios, aun cuando nuestros ojos no van a ver el fruto, como Abraham, él no sabe lo que está, o sea, él nunca él nunca pensó que cuando le decía que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que son incontables, él nunca pensó que todos nosotros íbamos a ser herencia espiritual, él no lo pensó. Pero las cosas que Dios tiene para nosotros son grandes, y lo que tenemos que hacer en estos momentos es disponernos a dejar nuestra comodidad, ese pensamiento de que no, yo no puedo hablar de Cristo, yo no puedo hacer la obra del Señor. Claro que podemos hacer, porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, que es el que nos guía, y el Espíritu de Dios es el que nos lleva a esos encuentros divinos. Nosotros les llamamos los hombres de paz, y el hombre de paz no es simplemente aquel que nos recibe con un té, decimos allá en Asia, vea, en Asia Central, un chai, o que nos vas a tener horas sentados ahí dándonos de comer. El hombre de paz es aquel que Dios ya ha estado trabajando en él. ¿Por qué? Recuerda al eunuco. Dios había estado trabajando con el eunuco. ¿Y qué faltaba? Faltaba un hombre lleno de poder, lleno de la unción del Señor para llevarle la palabra del evangelio. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí, hermanos? Dígame usted quién estaba ahí. Estaba Felipe, ¿verdad? Estaba Felipe, donde le dice, heme aquí, venía de hacer campaña evangelística, pero lo lleva al desierto a predicarle a uno. Y ese uno creyó y fue bautizado. Y ahí se cumple la gran comisión. Así que el Señor no va a ver la condición de nosotros, si estás enfermo, que cuántos años tienes. Abraham aproximadamente tenía 75 años, no tenía hijos, y el Señor no está viendo eso, el Señor está viendo su corazón. Y cuando nosotros estamos en Asia Central, mire qué belleza, nos encontramos con una misionera que tenía tal vez unos 85 años. Ella fue enfermera en Estados Unidos, y ella pues dijo que cuando ella se iba a jubilar, ella iba a vivir en un país de Asia Central. Y nosotros le preguntamos, ¿y no es difícil lo que usted ha hecho a la edad que ha hecho? Ella dijo, no, no es difícil, porque yo tengo un firme llamado de que Dios me está enviando a este lugar. La señora de 85 años, yo estaba impactada, hermano, yo estaba retada, porque la señora aún se veía con problemas de salud, y ella vivía en uno de los lugares más conflictivos del país.
y atendiendo, sirviendo. Entonces no hay excusa para el llamado del Señor. El llamado del Señor es lo mejor que nos puede pasar como creyentes. Él nos ha tomado en cuenta para que usted haga esa labor, hable de Jesús en todo momento. ¿Y cómo vamos a empezar a hacer ese llamado? Vamos a empezar a hacer ese llamado cuando estamos con Él. Primero el Señor, para darnos un, digamos, privilegio o una asignación, Él va a estar con nosotros o nosotros vamos a estar con Él, así como en esta mañana. Y quiero que se vaya a Mateos 24, Mateo 24, del 16 al 20. Me encanta el hecho de que el Señor discipulaba tan bien a sus estudiantes, ¿verdad? A sus discípulos. Él los llamó al monte para sentarse con ellos y darles las bienaventuranzas. Y los llama de nuevo a sus discípulos y les da una asignación. Primero, Él quería que ellos estuvieran con Él y no podemos recibir el llamado del Señor si no estamos con Él, si estamos desconectados, si no estamos orando, si no estamos leyendo la palabra, si no ayunamos y si estamos dejándonos llevar por el afán de la vida, va a ser difícil escuchar la voz del Señor. Pero el Señor los llama y les dice, vengan, ¿verdad? El poder que les asigna, dice la palabra en esta parte de la Biblia que todos la sabemos y la decimos porque es casi un lema, ¿verdad? De las misiones. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. A veces hay incredulidad en nuestros corazones, ¿verdad? Aun cuando sabemos que el Señor está ahí, hay mucha incredulidad. Dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si nosotros tenemos esa certeza que Dios Todopoderoso, nuestro Dios Jehová Jireh, Jehová Rafa, está con nosotros, nosotros vamos a hacer la gran comisión, vamos a ser discípulos, vamos a bautizar, vamos a enseñar, y la presencia de Dios va a estar con nosotros. No tenemos que temer, no tenemos que decir, no podemos hacer la obra. Mira, hermana, a mí no me sale evangelizar, yo no sé qué decir. Cuente lo que Cristo ha hecho en su vida. Cuente los milagros que Dios ha hecho en su vida. Y eso va a impactar a otros. Eso es lo que el Señor quiere, que la presencia de Dios sea en nosotros tan visible, que la gente quiera estar con nosotros, que la gente quiera seguirnos, que la gente quiera conocer la verdad. Y ¿sabe qué, hermanos? En este tiempo de tanta necesidad y de tanta cosa que está pasando tan triste, el Señor quiere que seamos sensibles a la voz de su Espíritu. Es increíble las cosas que están sucediendo, pero también Dios está haciendo milagros en todas las naciones. En medio de esta pandemia, hermanos, hubo un momento que recibimos una llamada y le dijimos al Señor, bueno, Señor, vienen tantas llamadas de peticiones, pero esta era acerca de una persona que estaba en coma, que tenía 3 días ya o sea, le habían diagnosticado 3 días de vida porque estaba ya en coma con COVID. Y pidieron a mi esposo que orara por él, una persona atea, hermanos, una persona atea lo contactó y se empezó a orar por esta persona y esta persona se levantó al 3er día, hermano, como que si nada había pasado, al 3er día. ¿Sabe qué? La señora atea creyó y creyó el hijo que había sido sano, creyó la esposa y creyeron los demás de la familia y se armó una célula. Ese es nuestro Dios, eso es lo que Dios hace. Dios es un Dios de maravillas, pero nosotros debemos de estar
en la sintonía correcta para escuchar el llamado del Señor y hacer la obra de Dios. Eso es lo que el mundo espera ver en estos tiempos, y es un tiempo no para quejarnos, no para dolernos, aún en medio de que nuestros hijos se enferman, aún en medio de donde nuestros familiares están partiendo. Es un tiempo de regocijarnos porque nuestro Dios, nuestro Cristo, viene por su amada iglesia. Este es un tiempo para adorarlo. Este es un tiempo para levantarnos en el poder de Él, para testificar y para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. No tendré los mejores recursos, posiblemente no tengo los económicos, posiblemente no soy tan capacitada, pero aquí está mi corazón, contrito y humillado, y yo quiero hacer la obra para que tú puedas salvar las personas que están a mi alrededor. Hermanos, el llamado de Dios es irrevocable. Es irrevocable. El Señor nos ha dado un llamado y el Señor quiere cumplirlo. Quiere que seamos como su siervo Abraham, que cumplió el llamado, que creyó en él. Y me encantaría que pudiéramos finalizar con esta frase que Gladys dijo al final de su vida, luego de que ese llamado de Dios con nosotros es directo, ¿verdad? El Señor es tan precioso, el Señor nos llama directamente, el Señor no nos pregunta si queremos o no queremos, Él ya contó con nosotros que lo vamos a hacer porque Él sabe, de verdad, que somos capaces de ser obedientes. El Señor sabe que aunque nos saque de contexto o de la comodidad, Él va a tener cuidado de nosotros porque el hermano, Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros, aún en el campo misionero, aún los problemas, Dios tiene cuidado de nosotros, y aún cuando sin conocer el plan de Dios, Dios nos da ese poder maravilloso para hacer la obra de Dios y llevar paz a lugares que no hay paz. Así que hay algo con lo que quiero terminar, se los está diciendo, pero hay algo que yo les quiero decir también, y es que Dios nos ha dado una vida, y esa vida es preciosa cuando se la dedicamos a Él y nos ponemos en la brecha por las personas y nos ponemos en las trincheras haciendo la obra del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que nos pongamos en la brecha en oración, en intercesión. Y mire qué precioso lo que Gladys le dice. Gladys escribe en uno de sus libros. Dice, yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China. No sé quién era. Debió haber sido un hombre instruido. Yo no sé cómo sucedió. Quizás él murió o no estaba dispuesto, y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys y dijo, bueno, ella está dispuesta. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque el Señor está buscando corazones dispuestos para hacer la obra más preciosa, que es llevar el evangelio a todas las naciones. Vamos a terminar orando y decirle, Señor, gracias por este tiempo maravilloso y gracias porque tu palabra es tan preciosa al hablarnos, Señor. Tu palabra es tu palabra y no regresa vacía, Señor. Y podríamos contar miles de historias de lo que tú has hecho en nuestras vidas, pero tu palabra es la única que convence de justicia y de juicio. Y es la única que nos llena, Señor, de la valentía, del coraje, y nos recuerda que debemos de esforzarnos, Señor, para llevar tu palabra a las naciones. Señor, no somos los mejores, posiblemente tenemos temor, posiblemente el afán de la vida, la rapidez de la vida, nos quita el enfoque que es hacer discípulos en toda la tierra. Señor, oramos para que tu Santo Espíritu nos ayude a cumplir la gran comisión dentro de nuestro país y fuera de nuestro país simultáneamente. Gracias, Padre, por este equipo de intercesores que están en la brecha buscándote, Señor.
Ahora yo te pido, Señor, que tu palabra sea como esa semilla que cae en tierra fértil, que dé el fruto al 100 por 1 y que ellos también, Señor, mediten en su vida como está y que digan, Señor, aquí está mi vida, aun cuando yo paso en la casa, aun cuando yo no me puedo mover mucho, aun cuando me da temor contagiarme, Señor, aquí está mi vida. Dame las oportunidades de testificar, dame las oportunidades de cumplir el llamado que tú hiciste y dame la oportunidad de hacer tu voluntad perfecta en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me les bendiga. Un abrazo desde El Salvador. Aquí les esperamos cuando quieran venir. Aquí les esperamos y ha sido un gusto poder estar con ustedes. Un abrazo y Dios les bendiga. Amén, amén. Qué preciosa palabra. Bendecimos su vida, hermana Andrea. Gracias por esa palabra que nos ha entregado. ¿Qué implica el llamado de Dios? Implica rendirnos y despojarnos, no poner excusas para ser obedientes al llamado del Señor, la obediencia. El Señor, aquel que le es obediente, Él lo respalda. Gloria al Señor. Este es el tiempo, iglesia, para regocijarnos, no es tiempo para quejarnos. Gloria al Señor. Hemos sido llamados para llevar las buenas nuevas del evangelio. Hay veces creemos que el Señor nos va a mandar hasta otros lugares, otros continentes, pero tenemos la posibilidad y la oportunidad de poder predicarle a nuestro vecino, a la persona que está en nuestro lugar de trabajo. Gloria al Señor. Tenemos que seguir haciendo la gran comisión. Sigue siendo la misma, la gran comisión, la más ignorada muchas veces por la iglesia, mis amados hermanos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gloria al Señor. Le bendecimos su casa, su familia. Damos gloria al Señor por sus pastores. Gloria al Señor. Hombres y mujeres que han dedicado y dedican su tiempo, sus recursos y sus finanzas para poder apoyar a los misioneros. La gloria es para nuestro Dios.